Tiene la palabra el proponente asambleísta Olger Chávez. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, compañeras y compañeros asambleístas, el Ecuador en estos últimos tiempos ha sido víctima de un ataque mediático de una de las transnacionales, Chevron Texaco. Y esta Asamblea Nacional, bajo ninguna circunstancia, debe o puede guardar silencio sepulcral ante acontecimientos que afectan y comprometen el nombre del Estado en el contexto internacional. Se encuentran vigentes las palabras de Salvador Allende en el año de 1972, que en las Naciones Unidas expresaba que estamos frente a un gran conflicto frontal y directo con las transnacionales, con esas corporaciones que tratan de interferir en las decisiones políticas, económicas y militares de los estados, y sin que existan hasta el momento órganos de representación colectiva o parlamentos que cumplan su misión o su razón de ser como depósitos de la voluntad soberana del pueblo. En estas circunstancias, como ecuatoriano, convencido en la necesidad de que esta asamblea tenga que pronunciarse sobre este hecho de trascendental importancia, superando las diferencias que puedan existir entre los distintos sectores políticos, porque por encima de las diferencias políticas están el gran interés de la patria. Solicito de la manera más comedida se proyecte lo que tenemos preparado. Ahí tenemos la mano sucia de Chevron Texaco. Esta es la huella de Chevron Texaco en el Ecuador. Chevron Texaco contaminó más de 2 millones de hectáreas de bosques en la patria. Arrojó más de 16.000 millones de agua de formación a ríos y esteros. Es agua tóxica que queda después de la extracción del crudo. Vertió más de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de crudo en los bosques y comunidades de la zona. Construyó más de 880 fosas sin recubrimientos ni aislantes donde vertió el crudo y los desechos tóxicos. Instaló mechones para quemar el gas contaminando el ambiente. Ocasionó la migración forzada de las nacionalidades Siona, Secoya, Cofán, Guodani y Quichua. Remediaron menos de la tercera parte de lo que contaminaron, tapando las piscinas con cemento y hojas. Son culpables del etnocidio de los Tetes y Sansauris para dejar en la impunidad. Chevron Texaco ha contratado más de 418 abogados de 39 bufetes diferentes, desembolsando millones de dólares cada año en una campaña mediática y política contra las comunidades afectadas y en el Estado ecuatoriano. Ante estas circunstancias, es un deber moral e histórico de esta Asamblea Nacional que tenga que pronunciarse sobre estos hechos, porque de acuerdo al artículo 46 del contrato de explotación firmado por Texaco y la empresa estatal de petróleos del Ecuador, estipulaba claramente que la transnacional se comprometía a utilizar tecnologías con sistemas de reinyección
segura de los desechos tóxicos en el subsuelo. En aquel entonces la empresa había patentado una tecnología que disminuía considerablemente los impactos negativos de las operaciones hidrocarburíferas y ya las utilizaba en los Estados Unidos. Pero en el Ecuador, Texaco jamás la utilizó. La multinacional decidió utilizar técnicas obsoletas, lo que le reportó mayores beneficios económicos. La empresa incluso quiso convencer a los pobladores de que las aguas contaminadas por el petróleo les volverían más fuertes y que aquella agua era rica en vitaminas y minerales. Texaco no cumplió con sus obligaciones de remediación ambiental. La empresa disimuló centenares de piscinas de residuos tóxicos producto de las actividades extractivas. La empresa Texaco dejó el país en 1992 y en 1993 las poblaciones locales se organizaron y crearon el Frente de Defensa de la Amazonía para exigir reparaciones a la altura de los daños ambientales y de los perjuicios a personas, comunidades causadas por la empresa estadounidense. Es el Frente de Defensa de la Amazonía y no el gobierno ecuatoriano el que ha demandado a la compañía. En un primer proceso judicial se inició en Estados Unidos en el año de 1993. Este fue intervenido 10 años por Texaco, que insistía en trasladar el caso a una corte ecuatoriana. En el 2002, las cortes estadounidenses aprobaron el traslado y Chevron Texaco se comprometió a respetar las decisiones de las cortes del Ecuador sobre el caso. A partir de allí, el Frente de Defensa de la Amazonía emprendió un proceso jurídico en el Ecuador y como resultado en el 2011, una corte ecuatoriana sentenció a Chevron Texaco a pagar 9.6 mil millones de dólares por su incumplimiento, dándole oportunidades para que ellos se disculpen ante la Amazonía. Y de no ser así, el importe se vería duplicado. Chevron rechazó excusarse, por lo que en el 2012 se ratificó la sentencia y la transnacional fue condenada al pago de 19 mil millones de dólares. El Estado ecuatoriano nunca demandó a Chevron. Sin embargo, la transnacional demandó al Estado ecuatoriano con la intención de endosar su responsabilidad al Ecuador y evadir así su obligación. Ante estas circunstancias, es un deber y una obligación de esta Asamblea Nacional pronunciarse. Este proyecto de resolución interpreta las aspiraciones de la patria. De la manera más comedida solicito a todos los compañeros asambleístas de todas las tiendas políticas que es un imperativo unirse a los grandes intereses de la patria, superando las diferencias políticas, porque primero están los intereses del Ecuador. En el primer proyecto de resolución, lo que estamos solicitando, indudablemente, que al rechazar los ataques que de forma deliberada, constante y basados en falsas informaciones por parte de la compañía transnacional Chevron Texaco, que desprestigian nuestro sistema judicial, instituciones democráticas y la soberanía nacional a través del multimillonario lobbying político y campañas de comunicación en contra del Ecuador. La necesidad de impulsar el Frente de Unidad de América Latina, sobre todo donde opera esta transnacional. Convocar a todas las funciones del Estado y al pueblo ecuatoriano a mantenerse férreamente unidos y vigilantes a través de medios legítimos del derecho nacional e internacional frente a las pretensiones de la compañía transnacional Chevron Texaco. Apoyar la iniciativa gubernamental, la mano sucia de Chevron desde la función legislativa, dejando en claro que la intención del Ecuador y su gobierno fue nunca inmiscuirse dentro del litigio entre asuntos de carácter privado. Instar a la ciudadanía, a empresas privadas y medios de comunicación se actúe en consecuencia con los altos intereses del Estado que se vean afectados por las acciones de la compañía transnacional Chevron Texaco. Y aquí estoy solicitando, señora presidenta, haciendo un ajuste luego de haber socializado con los distintos sectores de aquí de la Asamblea y con sus asesores y de asambleístas, estamos aquí haciendo un ajuste a uno de los numerales y solicitamos para que esta resolución no quede en una manifestación lírica, declarativa y romántica, sino que este Parlamento cumpla su razón de ser como tal
en el Estado ecuatoriano, estamos solicitando que el Consejo de Administración Legislativa proponga al Pleno de la Asamblea Nacional la conformación de la Comisión Especializada Ocasional de acuerdo al artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para auditar y fiscalizar a la empresa multinacional Chevron Texaco, sus acciones en el Ecuador y la campaña de descrédito realizada a nivel nacional e internacional, debiendo para el efecto asignarse los recursos técnicos y financieros suficientes para el cabal cumplimiento de sus funciones. Y es necesario publicar esta resolución en los medios de comunicación nacional e internacional. Es deber de este órgano legislativo cumplir con su tarea. La omisión legislativa significa una forma de directa o indirectamente de complicidad política con quienes deben responder ante el pueblo ecuatoriano por ese gran pasivo ambiental que han generado en la Amazonía ecuatoriana. Solicito a usted que de la manera más comedida se proyecte, antes de concluir mi intervención, el video, por favor. Mundo entero, esta es la mano sucia de Chevron. 23 años después del fin de las operaciones de Texaco en el Ecuador, se cumplió este acto simbólico en el que se lanzó la campaña La mano sucia de Chevron. El presidente de la República constató el daño ambiental en zonas como esta: el pozo Aguarico 4, operado exclusivamente por la multinacional en el pasado. El mandatario recibió una explicación de la ministra de Ambiente y de una técnica de la institución. Y es en quebradas como esta, situada a pocos metros del pozo Aguarico 4, donde más se evidencia el daño ambiental a la región amazónica que dejó su paso por el Ecuador la compañía Chevron. En su momento de Se miraba que bajaban las manchaderas, pero parece que era algo normal. Sin embargo, han sido los residuos del petróleo que vierten por los esteros y ríos de las piscinas, como aquí la vemos. Otro caso es el de José Guamán, habitante de Aguarico, una comunidad cercana. Afirma que a causa de la operación de la compañía enviudó. 40 años que yo he vivido. Yo perdí mi mujer, ella se tragó a lo que cayó abajo. Se tragó el petróleo, al otro día ya salió enferma con fiebre, escalofrío. Pues 7 años de enfermedad. La campaña, que también busca ser difundida a escala global, es otro elemento contra la multinacional, condenada en el Ecuador al pago de 19.000 millones de dólares por el daño ocasionado. En la provincia de Sucumbíos, con David Santillán, Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública. Las palabras convencen y las acciones arrastran. Es necesario y un imperativo histórico hoy que la Asamblea Nacional se pronuncie y está puesta en consideración este proyecto de resolución que amerita sin la más mínima duda el ajuste correspondiente para perfeccionarlo, para que el Estado ecuatoriano, a través de la Asamblea Nacional, uniendo con todas las funciones del Estado con el Ejecutivo, señalar la ruta clara que se debe seguir ante este acontecimiento que bajo ninguna circunstancia pueden nuestras conciencias descansar en paz hasta que se haya restaurado la justicia a la Amazonía ecuatoriana y también se restaure al daño moral que se viene ocasionando al Estado ecuatoriano por la transnacional. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Antonio Pozo. Quisiera comenzar esta breve intervención felicitando al colega Olger Chávez y al grupo de legisladores que han tenido esta feliz iniciativa de traer un proyecto de resolución tan importante para nuestro país el día de hoy. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Oscar Ledesma. Efectivamente, estamos de acuerdo y respaldo la iniciativa de un compañero que sin ser amazónico ha tenido esta feliz iniciativa, el compañero Olger Chávez.